en las áridas tierras de la meseta castellana, donde los campos de trigo se extienden hasta donde la vista alcanza y el viento acaricia las viejas encinas, vivía Guillermo Martínez, conocido por todos como Guillermo el Labrador. Su vida transcurría en la finca heredada de su padre, una construcción de piedra y adobe que resistía el paso del tiempo con dignidad. Guillermo era un hombre de manos callosas, rostro curtido por el sol, una mirada que reflejaba la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Guillermo se levantaba para atender a sus animales y preparar la tierra para la siembra. Su vida era sencilla, pero llena de propósito. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que algo faltaba. Anhelaba compartir su vida con alguien que comprendiera el valor del trabajo duro, la paciencia y la esperanza. Un día, mientras hojeaba una revista agrícola en la pequeña taberna del pueblo, sus ojos se posaron en un anuncio que captó su atención. Busco compañera para compartir vida y trabajo en la finca. No busco belleza ni fortuna, sino alguien con corazón y manos dispuestas a labrar el futuro juntos. El anuncio estaba firmado por Isabel García, una mujer de Madrid que, según indicaba, deseaba dejar atrás la ciudad para encontrar una vida más auténtica en el campo. Guillermo, intrigado y con una mezcla de esperanza y escepticismo, decidió responder. Escribió una carta sincera, sin adornos, describiendo su vida, sus sueños y su deseo de encontrar una compañera que compartiera su visión. Pasaron semanas sin respuesta, y Guillermo comenzó a pensar que había sido una ilusión. Sin embargo, una mañana de otoño, cuando las hojas caídas cubrían el suelo como una alfombra dorada, llegó una carta con el sello de Madrid. Era de Isabel. En su misiva, expresaba su interés en conocer más sobre la vida en el campo y proponía encontrarse en la estación de tren de la pequeña localidad de Villanueva de la Sierra, donde Guillermo residía. El día del encuentro, el sol brillaba con fuerza y el aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra mojada. Guillermo llegó puntual a la estación, un modesto edificio de ladrillo rojo rodeado de campos verdes. Allí, entre los viajeros que descendían del tren, vio a una mujer que destacaba por su porte elegante y su mirada decidida. Era Isabel. Se saludaron con una sonrisa tímida pero franca. Isabel, con su vestido sencillo pero cuidado, y Guillermo, con su camisa de lino y pantalones de trabajo, intercambiaron palabras cordiales. Aunque sus mundos eran diferentes, había una conexión inmediata, una comprensión tácita de que ambos buscaban lo mismo, un propósito compartido. Isabel explicó que había vivido toda su vida en Madrid, rodeada de ruido, prisas y superficialidades. Había trabajado como bibliotecaria y disfrutaba de la tranquilidad de los libros, pero sentía que le faltaba algo esencial. Tras una conversación con una amiga que había vivido en el campo, decidió que era el momento de cambiar. Quería experimentar la vida rural, aprender a cultivar la tierra y, quizás, encontrar un lugar donde su alma pudiera descansar. Guillermo, por su parte, compartió su historia. Le habló de su infancia en la finca, de cómo había aprendido el oficio de su padre
y de su deseo de encontrar a alguien con quien compartir su vida. Aunque sabía que la vida en el campo era dura y exigente, también sabía que tenía una belleza y una paz que la ciudad no podía ofrecer. Tras una larga conversación, decidieron que Isabel pasaría una semana en la finca para ver si realmente podía adaptarse a esa vida. Durante esos días, Isabel se levantaba temprano con Guillermo, ayudaba en las tareas diarias y aprendía sobre el cultivo de la tierra y el cuidado de los animales. Aunque al principio le costaba acostumbrarse al ritmo y a las exigencias del campo, pronto comenzó a encontrar satisfacción en el trabajo y en la conexión con la naturaleza. Una tarde, mientras caminaban juntos por los campos de trigo que se mecían suavemente con el viento, Isabel le confesó a Guillermo que había encontrado en esa vida una paz que nunca había conocido. Aunque echaba de menos la ciudad en algunos aspectos, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Guillermo, con una sonrisa sincera, le propuso que se quedara. Le dijo que no podía prometerle una vida fácil, pero sí una vida llena de propósito, de trabajo compartido y de sueños construidos juntos. Isabel aceptó, y así comenzó una nueva etapa en la vida de ambos. Juntos enfrentaron los desafíos del campo, sequías, lluvias impredecibles y el trabajo constante. Pero también compartieron alegrías, la cosecha abundante, las noches estrelladas y las risas alrededor de la mesa. Su relación se fortaleció con el tiempo, basada en la confianza, el respeto y el amor por la tierra y por el otro. Isabel, que al principio había llegado como una forastera, se convirtió en una parte integral de la comunidad. Aprendió las tradiciones locales, participó en las festividades y se ganó el cariño de los vecinos. Guillermo, por su parte, descubrió en ella una compañera leal y amorosa, alguien con quien podía compartir sus sueños y temores. Juntos, construyeron una vida que muchos envidiaban, una vida sencilla, pero rica en significado. Y aunque sabían que el futuro traería nuevos desafíos, también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlos con esperanza y determinación. El sol ya se había ocultado tras las montañas cuando Isabel llegó a la estación de tren de Villanueva de la Sierra. El pequeño andén, iluminado por una farola de hierro forjado, parecía salido de una postal antigua. El aire fresco de la tarde traía consigo el aroma a tierra mojada y a pan recién horneado, típico de los pueblos castellanos. Isabel bajó del tren con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había dejado atrás la bulliciosa Madrid, con su ritmo frenético y su ruido constante, para adentrarse en un mundo desconocido. Aunque había leído sobre la vida en el campo, nada la había preparado para la realidad de la España rural. Sin embargo, estaba decidida a encontrar su lugar en ese paisaje de campos dorados y cielos infinitos. Al otro lado del andén, Guillermo la observaba en silencio. La figura de Isabel, con su vestido sencillo pero elegante, destacaba en medio de la multitud. Sus ojos, grandes y curiosos, recorrían el entorno con asombro. Guillermo sonrió para sí mismo. Había leído sobre su llegada, pero verla en persona era otra cosa. Se acercó con paso firme y al llegar a su lado, extendió la mano. «Buenas tardes, Isabel García».
preguntó con voz profunda. Isabel levantó la vista y, al reconocerlo, sonrió tímidamente. Sí, soy yo. Encantada de conocerte, Guillermo. Ambos se estrecharon la mano con cordialidad. Guillermo notó la suavidad de sus dedos, una suavidad que contrastaba con la dureza de las manos de las mujeres rurales que conocía. Sin embargo, había algo en su mirada que transmitía determinación. «He preparado una pequeña bienvenida en mi casa», dijo Guillermo. «Unas sopas de ajo y un buen vino de la tierra. Nada lujoso, pero hecho con cariño». Isabel aceptó encantada. Aunque no era una gran conocedora de la gastronomía española, había oído hablar de las sopas de ajo y estaba deseando probarlas. El camino hacia la casa de Guillermo transcurrió en silencio. Isabel observaba todo con atención. Las casas de piedra con tejados de teja árabe, las calles empedradas que crujían bajo sus pasos, los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un paisaje que le resultaba familiar por las películas y los libros, pero estar allí en persona le daba una sensación de pertenencia que no había experimentado antes. Al llegar a la casa, Guillermo la invitó a pasar. El interior era sencillo pero acogedor. Una chimenea de hierro fundido crepitaba suavemente, y el aroma a guiso casero llenaba el aire. «Toma asiento», dijo Guillermo, señalando una mesa de madera rústica. «Te prepararé algo de cenar». Isabel se sentó y observó cómo Guillermo se movía con soltura por la cocina. Había algo hipnótico en sus movimientos, una danza silenciosa que reflejaba años de práctica. Mientras cenaban, hablaron sobre sus vidas. Isabel le contó sobre su trabajo en la Biblioteca de Madrid, sus estudios en literatura y su amor por los libros. Guillermo, por su parte, le habló de su infancia en el campo, de cómo había aprendido a trabajar la tierra desde joven y de su amor por la naturaleza. «Aquí la vida es diferente», dijo Guillermo mientras servía más vino. «No hay prisas, no hay ruidos, solo el sonido del viento y el canto de los pájaros». Isabel asintió. Aunque al principio le había costado adaptarse al ritmo pausado del campo, comenzaba a encontrarle belleza. Había algo en esa tranquilidad que le permitía escuchar sus propios pensamientos, algo que la ciudad le había arrebatado. Después de la cena, Guillermo le mostró la casa. Le enseñó el pequeño huerto donde cultivaba tomates, cebollas y hierbas aromáticas. Le mostró el granero donde almacenaba el grano y las herramientas. Todo estaba en su lugar, ordenado y cuidado. «Aquí todo tiene su función», dijo Guillermo. «Cada cosa tiene su propósito». Isabel observó en silencio. Había algo profundamente satisfactorio en esa organización, en esa conexión directa con la tierra y el trabajo. Esa noche, antes de acostarse, Isabel se asomó a la ventana de su habitación. El cielo estrellado la dejó sin aliento. Nunca había visto tantas estrellas. En Madrid, las luces de la ciudad oscurecían el firmamento, pero allí, en el campo, las estrellas brillaban con una intensidad que la hacía sentir pequeña, pero conectada con el universo. Se tumbó en la cama, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. La vida en la finca de Guillermo e Isabel comenzó a tomar forma.
Las primeras semanas estuvieron marcadas por la adaptación y el aprendizaje mutuo. Isabel, proveniente de la ciudad, se enfrentaba a las exigencias del campo con una mezcla de entusiasmo y respeto. Cada mañana, al alba, se levantaba para acompañar a Guillermo en las labores diarias, alimentar a los animales, revisar los cultivos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque al principio le costaba acostumbrarse al ritmo y a las tareas, pronto comenzó a encontrar satisfacción en el trabajo y en la conexión con la naturaleza. Guillermo, por su parte, observaba con admiración la dedicación de Isabel. Aunque había vivido toda su vida en el campo, reconocía que su compañera aportaba una perspectiva fresca y una energía renovada a la finca. Juntos, comenzaron a implementar nuevas ideas, como la rotación de cultivos y la diversificación de los productos, lo que les permitió mejorar la productividad y la sostenibilidad de la finca. Las tardes las dedicaban a pasear por los campos, discutiendo sobre sus sueños y aspiraciones. Isabel compartía con Guillermo sus recuerdos de la ciudad. Las calles bulliciosas de Madrid, las cafeterías llenas de gente y la vida acelerada que dejaba poco espacio para la reflexión. Guillermo, en cambio, le hablaba de la tranquilidad del campo, de las estrellas que iluminaban el cielo nocturno y del sonido del viento entre los árboles. Aunque sus mundos eran diferentes, ambos encontraban consuelo y alegría en la compañía del otro. La comunidad local comenzó a notar la presencia de Isabel. Al principio, algunos vecinos eran escépticos, acostumbrados a la idea de que la vida en el campo era solo para quienes habían nacido en ella. Sin embargo, con el tiempo, Isabel demostró su compromiso y respeto por las tradiciones locales. Participaba en las festividades del pueblo, ayudaba en las labores comunitarias y se ganaba la confianza y el cariño de los habitantes. Una de las tradiciones que más le impresionó fue la celebración de las fiestas patronales. Cada año, el pueblo rendía homenaje a su santo patrón con procesiones, bailes y comidas comunitarias. Isabel se unió con entusiasmo a los preparativos, aprendiendo las canciones tradicionales y participando en las danzas. Durante la festividad se organizó una sopeta, una tradición que consistía en compartir vino y pan entre todos los asistentes como muestra de unidad y gratitud. Isabel, con su calidez y disposición, se integró plenamente en la celebración, recibiendo elogios por su espíritu participativo. A medida que pasaban los meses, la relación entre Guillermo e Isabel se fortalecía. Juntos, enfrentaron los desafíos del campo, sequías inesperadas, plagas que amenazaban los cultivos y la constante necesidad de adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas. Sin embargo, también compartieron momentos de alegría. La llegada de la primavera con sus colores y aromas, las cosechas exitosas que celebraban con una comida especial, y las noches tranquilas bajo el cielo estrellado. Isabel comenzó a sentir que había encontrado su lugar en el mundo. Aunque echaba de menos algunos aspectos de la ciudad, como las visitas a los museos y las cafeterías, se dio cuenta de que el campo le ofrecía una paz y una conexión con la naturaleza que nunca había experimentado. Decidió que quería quedarse, no solo por Guillermo, sino por ella misma. Guillermo, por su parte,
también se dio cuenta de que había encontrado en Isabel una compañera leal y amorosa. Aunque había sido reacio a abrir su corazón en el pasado, comprendió que la vida compartida con Isabel le brindaba una felicidad y un propósito renovados. Juntos comenzaron a planificar el futuro. Soñaban con expandir la finca, cultivar nuevos productos y quizás, algún día, abrir una pequeña tienda en el pueblo para vender lo que producían. Aunque sabían que el camino sería arduo, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, con la certeza de que su amor y compromiso mutuo serían la base de su éxito. La comunidad, al ver su dedicación y armonía, comenzó a considerarlos como una pareja ejemplar. Isabel ya no era la forastera que había llegado en busca de un nuevo comienzo. Era una de ellos, una mujer que había elegido el campo y había aprendido a amarlo. En las noches tranquilas, mientras compartían una copa de vino junto al fuego, Guillermo e Isabel hablaban sobre sus sueños y esperanzas. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Y así, en el corazón de la España rural, entre campos dorados y cielos estrellados, Guillermo e Isabel construyeron una vida llena de amor, trabajo y esperanza. Una vida que demostraba que, a veces, los sueños más sencillos son los que nos brindan la mayor felicidad. El invierno había llegado con fuerza a la meseta castellana. Las primeras nieves cubrían los campos de trigo, y el viento gélido soplaba sin piedad, arrastrando consigo las últimas hojas de los árboles. Guillermo e Isabel se habían adaptado a la vida en el campo, compartiendo las tareas diarias y aprendiendo el uno del otro. Sin embargo, lo que parecía ser una temporada tranquila se convirtió en una prueba de resistencia y unidad. Una tarde, mientras Guillermo reparaba una valla en el corral, Isabel observó en el horizonte un cielo inusualmente oscuro. En cuestión de horas, el tiempo cambió drásticamente. El viento aumentó su intensidad y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Isabel, preocupada, se acercó a Guillermo. «Guillermo, creo que se avecina una tormenta fuerte. Deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden antes de que llegue». Guillermo asintió con seriedad. «Tienes razón. Vamos a revisar los cobertizos y asegurarnos de que los animales estén resguardados». Trabajaron rápidamente, asegurando las puertas y ventanas de la casa y los cobertizos, y llevando a los animales al interior. Mientras tanto, el cielo se oscurecía más, y el viento aullaba como una bestia salvaje. Isabel, aunque acostumbrada a la vida en la ciudad, había aprendido a respetar la naturaleza y sus impredecibles cambios. La tormenta llegó con furia. La lluvia caía en torrentes, y el viento parecía querer arrancar los árboles de raíz. La casa de piedra resistía, pero el ruido era ensordecedor. Guillermo e Isabel se refugiaron junto al fuego, escuchando el rugir de la tormenta que azotaba el tejado. «Nunca había visto algo así», comentó Isabel abrazándose a sí misma. «Es una tormenta fuerte, pero hemos hecho todo lo posible para protegernos», respondió Guillermo con voz tranquila. La noche pasó lentamente. El sonido de la tormenta era constante, y la preocupación por los daños posibles no los dejaba dormir. Sin embargo,
Sabían que no podían hacer nada más que esperar y confiar en que su preparación sería suficiente. Al amanecer, la tormenta había cesado, el cielo comenzaba a despejarse y la luz del sol iluminaba un paisaje transformado. Los campos estaban inundados y algunos árboles habían caído, pero la casa y los cobertizos se mantenían firmes. Guillermo e Isabel salieron al exterior para evaluar los daños. Aunque había trabajo por hacer, se sentían agradecidos de que todo estuviera en pie. «Hemos pasado la prueba», dijo Guillermo, mirando a Isabel con una sonrisa. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. «Sí, juntos lo hemos logrado». La tormenta había sido una prueba de su capacidad para enfrentar adversidades, pero también había fortalecido su vínculo. Habían trabajado codo a codo, compartiendo miedos y esperanzas, y habían salido más unidos que nunca. A lo largo de las semanas siguientes, repararon los daños causados por la tormenta. Limpiaron los campos, repararon cercas y cuidaron de los animales. Aunque el trabajo era arduo, lo realizaban con una sensación de logro compartido. Sabían que cada tarea completada era un paso más en la construcción de su vida juntos. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un roble, Isabel miró a Guillermo y le dijo: «Nunca imaginé que encontraría una vida así, una vida llena de trabajo, pero también de satisfacción y amor». Guillermo la miró con ternura. «La vida en el campo no es fácil, pero tiene una belleza que la ciudad no puede ofrecer. Y compartirla contigo hace que todo valga la pena». Isabel sonrió, sintiendo una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta que se les presentara. El sol de la mañana iluminaba con un brillo cálido las calles polvorientas de Villanueva de la Sierra. Las casas, construidas en piedra y con tejados de teja roja, reflejaban la historia y el esfuerzo de generaciones que habían vivido en ese pequeño pueblo en el corazón de Castilla. Era un lugar donde todos se conocían y donde cada gesto, cada palabra, tenía un significado más allá de lo evidente. Isabel y Guillermo se habían asentado ya en la finca, y poco a poco, Isabel había empezado a sentirse parte de ese mundo que antes le era tan ajeno. Sin embargo, la vida en la comunidad traía consigo sus propias pruebas. Desde el primer día, Isabel fue consciente de las miradas que recibía. No eran solo curiosas, sino en ocasiones cargadas de recelo. Ella, la mujer que venía de la ciudad, con sus maneras diferentes y su forma de vestir, representaba para algunos una intrusa en un mundo cerrado y tradicional. Había quienes, con el tiempo, la habían acogido con los brazos abiertos, pero también estaban aquellos que la miraban con desconfianza, cuestionando su lugar y sus intenciones. Una mañana, mientras caminaba por la plaza central para comprar provisiones, Isabel se encontró con doña Carmen, una mujer mayor que era el alma del pueblo y guardiana de muchas de sus tradiciones. Doña Carmen la observó con una mezcla de severidad y ternura. «Isabel, querida», dijo en un tono que no admitía réplica. «Mo, oatet, no es fácil para una mujer de ciudad adaptarse a estos pagos. Aquí las cosas se hacen con respeto a lo que hemos heredado,
y eso incluye a las personas que formamos esta comunidad. Isabel asintió, consciente del peso de aquellas palabras. Sabía que debía ganarse ese respeto no solo con palabras, sino con acciones y tiempo. Por las tardes, en la taberna, las conversaciones giraban en torno a las cosechas, a las tradiciones, y a veces a Isabel y Guillermo. Algunos hablaban de la fortaleza de Guillermo, un hombre que había sabido conservar la finca familiar y que ahora contaba con una compañera dispuesta a trabajar codo a codo con él. Otros, sin embargo, susurraban dudas y cuestionamientos sobre aquella mujer forastera que intentaba abrirse paso en un mundo de hombres y costumbres arraigadas. Guillermo, siempre atento, notaba la tensión en el ambiente y la preocupación en los ojos de Isabel. Una noche, mientras cenaban bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, la tomó de la mano y le dijo con voz firme: «No dejes que las habladurías te afecten. Aquí estamos para trabajar y construir nuestro futuro. La gente hablará, pero lo que importa es lo que tú y yo hagamos juntos». Isabel sintió un calor reconfortante al escuchar esas palabras. Sabía que el camino sería largo, pero que, con Guillermo a su lado, podría superar cualquier obstáculo. Entre las tareas diarias, Isabel comenzó a participar en las celebraciones del pueblo. La fiesta de la Virgen del Pilar, con sus procesiones y bailes tradicionales, la feria anual donde los vecinos mostraban sus productos y artesanías, y las reuniones en la plaza bajo la luz de las estrellas, fueron momentos clave para integrarse. Fue en una de esas reuniones donde Isabel conoció a Marta y Pedro, una pareja joven que llevaba años viviendo en Villanueva y que, al igual que ella, habían tenido que luchar para encontrar su lugar. Marta, con su sonrisa franca y su carácter alegre, se convirtió en una aliada y amiga inseparable. «No te preocupes por lo que digan», le aconsejaba Marta. «Aquí, como en todos lados, la gente teme a lo que no entiende. Pero con el tiempo, verán que eres una más de nosotros». Gracias a esa amistad, Isabel empezó a descubrir las costumbres más profundas del pueblo, las formas de trabajar la tierra según las estaciones, los secretos para cuidar el ganado en los inviernos duros, y las historias que los mayores contaban junto al fuego, relatos llenos de enseñanzas y sabiduría. Guillermo, por su parte, veía cómo su esposa florecía y cómo su presencia aportaba una energía nueva a la finca y al pueblo. En las noches tranquilas, compartían sus sueños de un futuro mejor, de una vida llena de amor, trabajo y esperanza. Pero no todo era fácil. Un día, una tormenta inesperada azotó la región, causando daños en los cultivos y dificultando la vida de los campesinos. Las dificultades económicas se hicieron sentir, y la presión sobre las familias aumentó. Algunos comenzaron a cuestionar la capacidad de Guillermo e Isabel para mantener la finca y su lugar en la comunidad. Frente a esas adversidades, Isabel mostró su carácter fuerte y decidido. Organizó, junto a Marta y Pedro, una colecta para ayudar a las familias afectadas y propuso ideas para mejorar las técnicas agrícolas, basándose en lo aprendido en sus años en la ciudad y en sus recientes experiencias. Aunque al principio hubo resistencia, la actitud positiva y proactiva de Isabel comenzó a ganar admiradores. Su capacidad para adaptarse sin perder su esencia fue un ejemplo para muchos.
Con el paso del tiempo, Villanueva empezó a cambiar. Las viejas disputas y prejuicios se fueron diluyendo ante la realidad de que el pueblo necesitaba unir fuerzas para sobrevivir. La comunidad se fortaleció, y con ello, también el vínculo entre Isabel y Guillermo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el camino que rodeaba la finca, Isabel se detuvo y miró a su alrededor con ojos llenos de emoción. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa. «Nunca pensé que podría sentirme en casa en un lugar tan distinto al que conocía. Pero aquí estoy, contigo y con esta tierra que hemos empezado a cuidar juntos». Guillermo la miró con ternura y, tomando su mano, respondió: «Lo que estamos construyendo no es solo una casa o una finca, es un hogar, un refugio para nosotros y para todos los que quieran unirse a esta comunidad». En ese momento, bajo el cielo claro de Castilla, supieron que su historia apenas comenzaba. Los desafíos seguirían, pero también lo harían la fuerza, el amor y la esperanza que los unía. En una tarde cálida de primavera, cuando las flores comenzaban a teñir de colores vivos los campos de Castilla, la vida de Guillermo e Isabel dio un giro inesperado. Una mujer, elegante y decidida, llegó al pueblo en busca de respuestas. Se presentó como Victoria Fernández, una mujer de Madrid que afirmaba haber sido esposa de Guillermo antes de su encuentro con Isabel. Victoria traía consigo documentos legales que respaldaban su historia. Decía que su matrimonio con Guillermo había sido legítimo y que, por lo tanto, ella tenía derechos sobre la finca y las propiedades que él poseía. La noticia causó conmoción en la comunidad. Muchos conocían a Guillermo como un hombre honesto y trabajador, pero pocos sabían de su vida anterior. Isabel, al principio, se sintió desconcertada y vulnerable. Había construido una nueva vida junto a Guillermo, basada en el amor y el respeto mutuo. La aparición de Victoria amenazaba con desmoronar todo lo que habían logrado. Sin embargo, Isabel decidió enfrentar la situación con valentía. Se reunió con Guillermo para discutir el asunto, y juntos decidieron investigar la veracidad de las reclamaciones de Victoria. A medida que profundizaban en el pasado de Guillermo, descubrieron que Victoria había sido una mujer manipuladora y ambiciosa. Había utilizado su belleza y astucia para controlar a Guillermo y, cuando él decidió dejarla, ella no aceptó la ruptura. Había falsificado documentos y manipulado a testigos para que su historia pareciera creíble. Con esta información, Isabel y Guillermo buscaron el apoyo de un abogado local, quien les ayudó a presentar una defensa sólida. Durante el juicio, Victoria intentó presentar su versión de los hechos, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Finalmente, el tribunal falló a favor de Guillermo e Isabel, declarando que su matrimonio era legítimo y que Victoria no tenía derechos sobre la finca. La victoria legal fue un alivio para la pareja, pero también les dejó una lección importante. El pasado siempre puede regresar, pero con unidad y determinación se pueden superar los desafíos. Isabel y Guillermo continuaron con su vida, más fuertes y unidos que nunca, sabiendo que el amor y la verdad siempre prevalecen. La vida en la finca de Guillermo e Isabel había encontrado su ritmo.
Los días comenzaban con el canto del gallo, seguido por el bullicio de las tareas matutinas, el ordeño de las cabras, la recolección de huevos y la siembra de hortalizas. Las tardes se dedicaban a reparar cercas, podar olivos y preparar conservas para el invierno. A pesar de las dificultades inherentes a la vida rural, ambos se sentían realizados y en paz. Sin embargo, una mañana de otoño, mientras Isabel recogía manzanas en el huerto, una figura desconocida apareció en el camino que conducía a la finca. Era una mujer de mediana edad, con porte elegante y una expresión decidida. Isabel, sorprendida, dejó caer la cesta y se acercó cautelosamente. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Isabel intentando ocultar su sorpresa. La mujer la observó detenidamente antes de responder. «Busco a Guillermo Martínez», dijo con voz firme. Isabel asintió y la invitó a seguirla hacia la casa. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hablar de manera pausada, como si estuviera ensayando cada palabra. «Mi nombre es Victoria Alvarado», continuó. «He viajado desde Sevilla para encontrar a Guillermo. Él y yo compartimos un pasado que no puedo ignorar». Isabel, aunque intrigada, mantuvo la calma. «¿Un pasado?», repitió, sin comprender del todo. Victoria asintió. «Hace años, Guillermo y yo compartimos una vida juntos en Sevilla. Fuimos pareja durante varios años antes de que él se marchara sin previo aviso. He intentado localizarlo durante mucho tiempo y finalmente he sabido de él aquí, en este lugar apartado». Isabel se detuvo en seco. «¿Guillermo?», dijo, pronunciando su nombre con una mezcla de incredulidad y alarma. Victoria la miró fijamente. «Sí, Guillermo Martínez. ¿No lo conoces?». Isabel, con el corazón acelerado, asintió lentamente. «Sí, lo conozco. Es mi esposo». Victoria parecía sorprendida, pero no mostró signos de rendirse. «Entiendo que esta noticia puede ser impactante», dijo, «pero tengo pruebas de nuestra relación, documentos, fotografías, todo lo que necesito para demostrar que Guillermo y yo compartimos una vida juntos». Isabel, aunque perturbada, intentó mantener la compostura. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?». Victoria la miró con seriedad. «Porque el pasado no se puede enterrar para siempre, y porque tengo derecho a saber qué ocurrió con la vida que compartí con él». Isabel, sintiendo una mezcla de confusión y enojo, asintió. «Entiendo, pero Guillermo no está aquí en este momento. Sin embargo, puedo decirle que él está feliz aquí, conmigo, y que nuestra vida juntos es plena». Victoria la observó por un momento antes de hablar. «No vine aquí para discutir. Vine para encontrar respuestas, y espero obtenerlas». Isabel, con una mezcla de determinación y preocupación, asintió. «Entiendo, y le prometo que Guillermo estará dispuesto a hablar con usted cuando regrese». Victoria pareció conformarse con esa respuesta. «Gracias, estaré esperando». Isabel la acompañó hasta la puerta, observando cómo se alejaba por el camino polvoriento. Mientras la veía desaparecer en el horizonte, una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Quién era realmente Victoria Alvarado? ¿Y qué quería de Guillermo? Esa noche, al caer el sol, Guillermo regresó a la finca. Isabel, con el rostro serio, lo recibió en la puerta. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. Guillermo, al ver su expresión, comprendió que algo importante había sucedido. «¿Qué ocurre?», preguntó, preocupado.
Isabel lo condujo al salón y le explicó todo lo sucedido: la llegada de Victoria, sus afirmaciones y la promesa de regresar al día siguiente. Guillermo escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Isabel terminó, él suspiró profundamente. Victoria, comenzó, es una parte de mi pasado que preferiría olvidar. Isabel lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Guillermo se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. Antes de conocerte, viví en Sevilla. Allí conocí a Victoria. Tuvimos una relación, pero fue complicada. Decidí marcharme sin decirle nada, sin dar explicaciones. Pensé que era lo mejor para ambos. Isabel, sorprendida, asintió lentamente. Y ahora ella aparece aquí después de tantos años. Guillermo asintió. Sí. Y no sé qué quiere exactamente, pero tengo miedo de que quiera algo más que respuestas. Isabel, con una mezcla de comprensión y preocupación, lo miró a los ojos. Lo importante es que estamos juntos ahora y que enfrentaremos esto juntos. Guillermo la abrazó con fuerza. Lo sé, y te agradezco por estar a mi lado. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo estrellado, ambos se quedaron despiertos, hablando sobre el pasado, el presente y el futuro. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo. Al día siguiente, Victoria regresó a la finca. Esta vez, Guillermo estaba allí para recibirla. La tensión en el aire era palpable. Guillermo, dijo Victoria, mirando directamente a sus ojos, he venido a buscar respuestas y espero que me las des. Guillermo asintió. Te debo una explicación y te la daré. Isabel, aunque nerviosa, se mantuvo cerca, apoyando a Guillermo en todo momento. La conversación que siguió fue larga y tensa. Victoria expresó su dolor por la desaparición de Guillermo, su confusión y su deseo de entender qué había sucedido. Guillermo, por su parte, explicó su decisión de marcharse sin previo aviso, su miedo a enfrentar la situación y su arrepentimiento por no haber sido honesto. Al final de la conversación, Victoria parecía más tranquila, aunque aún con el corazón herido. Gracias por darme respuestas, dijo, su voz suave. Ahora puedo seguir adelante. Guillermo asintió. Te deseo lo mejor, Victoria. Victoria se despidió de ambos y se alejó por el camino polvoriento, dejando atrás una parte del pasado que, aunque dolorosa, había sido enfrentada y comprendida. Isabel y Guillermo se quedaron en silencio, observando cómo desaparecía en el horizonte. Sabían que el pasado siempre dejaría huellas, pero también sabían que el futuro estaba en sus manos. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas, ambos se abrazaron, listos para enfrentar juntos lo que viniera. La tensión en el pueblo de Villanueva de la Sierra había alcanzado su punto máximo. La llegada de Victoria, la mujer que afirmaba ser la esposa legítima de Guillermo, había sacudido los cimientos de la comunidad. Mientras tanto, Isabel y Guillermo, unidos más que nunca, decidieron que no permitirían que una mentira destruyera lo que habían construido juntos. Una tarde de otoño, mientras las hojas caídas cubrían las calles del pueblo, Isabel y Guillermo se reunieron en la cocina de la finca. La luz cálida del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor. Isabel,
Con una expresión decidida, comenzó a trazar un plan. «Necesitamos pruebas», dijo Isabel, «algo que demuestre que Victoria no tiene derecho alguno sobre ti ni sobre la finca». Guillermo asintió. Sabía que la situación era delicada, pero confiaba en Isabel y en su capacidad para encontrar una solución. «¿Qué propones?», preguntó Guillermo. Isabel pensó por un momento antes de responder. «Primero, debemos investigar el pasado de Victoria. Habrá registros, documentos, algo que nos dé pistas sobre su historia. Segundo, necesitamos hablar con las personas que la conocen. Si realmente fue tu esposa, alguien debe recordarla. Y tercero, debemos reunir a la comunidad. Si Victoria está mintiendo, debemos exponerla ante todos». Guillermo estuvo de acuerdo con el plan. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por su familia y por su hogar. Durante las siguientes semanas, Isabel y Guillermo comenzaron su investigación. Isabel visitó la biblioteca del pueblo, donde revisó antiguos registros civiles y eclesiásticos. Descubrió que no había constancia de ningún matrimonio entre Guillermo y Victoria en los registros oficiales. Además, habló con varios vecinos que habían conocido a Guillermo en su juventud, pero ninguno recordaba a una mujer llamada Victoria. Mientras tanto, Guillermo se centró en hablar con las personas que habían trabajado con él en la finca a lo largo de los años. Nadie mencionó a Victoria. De hecho, algunos recordaban a una mujer llamada Catalina, con la que Guillermo había tenido una relación en su juventud, pero esa historia había terminado hacía mucho tiempo. Con esta información en mano, Isabel y Guillermo convocaron una reunión en la plaza del pueblo. Invitaron a todos los vecinos, incluidos los allegados de Victoria. La tensión era palpable cuando la gente se reunió alrededor de la fuente central. Isabel tomó la palabra. «Queridos amigos y vecinos», comenzó, «hemos reunido esta reunión para aclarar una situación que ha causado mucho revuelo en nuestra comunidad. Todos conocemos a Guillermo, un hombre honesto y trabajador. Sin embargo, una mujer llamada Victoria ha afirmado ser su esposa legítima y reclamar derechos sobre esta finca. Tras una exhaustiva investigación, hemos descubierto que no hay registros de ningún matrimonio entre ellos. Además, hemos hablado con varias personas que han conocido a Guillermo a lo largo de los años, y ninguno recuerda a Victoria». La multitud murmuró, sorprendida por la revelación. «Queremos que todos sepan la verdad», continuó Isabel. «No permitiremos que una mentira destruya lo que hemos construido juntos. Esta finca es el hogar de Guillermo y mío, y de nadie más». Victoria, que había estado escuchando en silencio, se levantó y comenzó a hablar. «Esto no es cierto», exclamó. «Yo soy su esposa legítima. Tengo pruebas». Sacó un documento de su bolso y lo mostró a la multitud. Era un certificado de matrimonio, pero al examinarlo más de cerca, Isabel y Guillermo notaron que el nombre de Guillermo estaba mal escrito y que la fecha del matrimonio coincidía con un periodo en el que Guillermo había estado trabajando en otra región. Isabel tomó el documento y lo mostró al público. «Este certificado es falso», dijo con firmeza. «El nombre está mal escrito y la fecha no coincide con la vida de Guillermo. Está claro que es un intento de fraude». La multitud reaccionó con incredulidad. Victoria intentó defenderse,
pero sus argumentos carecían de fundamento. Finalmente, la mayoría de los presentes comenzó a murmurar y a alejarse, dejando a Victoria sola en la plaza. Isabel y Guillermo se miraron, aliviados pero conscientes de que la lucha aún no había terminado. Aunque habían desenmascarado la mentira, sabían que tendrían que enfrentarse a las consecuencias legales de la falsificación del certificado de matrimonio. Días después, Isabel y Guillermo se reunieron con el alcalde del pueblo y con un abogado local. Explicaron la situación y presentaron las pruebas que habían recopilado. El alcalde, al ver la evidencia, se comprometió a tomar medidas contra Victoria por su intento de fraude. La noticia se difundió rápidamente por el pueblo, y la mayoría de los vecinos expresaron su apoyo a Isabel y Guillermo. Aunque algunos aún sentían simpatía por Victoria, la verdad había prevalecido. A lo largo de las semanas siguientes, Victoria fue llamada a declarar ante las autoridades. Tras una investigación más profunda, se descubrió que había intentado estafar a otras personas en diferentes localidades, utilizando identidades falsas y documentos falsificados. Finalmente, fue condenada por sus acciones y se le prohibió regresar a Villanueva de la Sierra. Isabel y Guillermo, aunque aliviados por la resolución del conflicto, sabían que la experiencia los había cambiado. Habían aprendido la importancia de la verdad, la justicia y la solidaridad de la comunidad. Su relación se fortaleció y juntos continuaron trabajando en la finca, construyendo un futuro basado en la confianza y el amor. La historia de Isabel y Guillermo se convirtió en una leyenda local, un ejemplo de cómo la verdad puede prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. Y así, en el corazón de la meseta castellana, su amor y su hogar siguieron siendo un faro de esperanza y justicia para todos los que los conocían. El tribunal de la pequeña localidad castellana estaba lleno de expectación. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los vecinos que se habían reunido para presenciar el juicio que podría cambiar el curso de la vida de Guillermo e Isabel. La sala, austera y sencilla, reflejaba la seriedad del momento. En el estrado, el juez, un hombre de rostro severo y voz firme, daba inicio a la sesión. Se abre la audiencia en el caso de la reclamación presentada por la señora Victoria Martínez contra Guillermo Martínez y su esposa Isabel García, por presunta falsificación de documentos y matrimonio ilegal, anunció el juez, mirando a ambas partes con atención. Isabel sentía el peso de las miradas de los presentes. Sabía que este juicio no solo determinaría su futuro, sino también su lugar en la comunidad que había aprendido a llamar hogar. Guillermo, a su lado, apretaba su mano con firmeza, transmitiéndole su apoyo incondicional. Victoria, con su porte elegante y mirada desafiante, se presentó como la esposa legítima de Guillermo, mostrando documentos que afirmaban su matrimonio en una ciudad lejana. Sin embargo, Isabel no se dejó intimidar. Sabía que la verdad estaba de su lado. El abogado de Isabel presentó pruebas que demostraban la falsedad de los documentos de Victoria. Testigos del pueblo confirmaron que la supuesta firma de Guillermo era una falsificación burda. Además, se descubrió que Victoria había estado casada previamente con otro hombre, lo que invalidaba cualquier reclamación sobre su matrimonio con Guillermo. La tensión en la sala era palpable.
Los murmullos de los presentes se apagaron cuando el juez solicitó la palabra. Tras escuchar las evidencias presentadas y los testimonios de los testigos, este tribunal declara que las reclamaciones de la señora Victoria Martínez carecen de fundamento. Se desestima su demanda y se ratifica el matrimonio entre Guillermo Martínez e Isabel García, sentenció el juez. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Isabel y Guillermo se miraron, aliviados pero conscientes de que este episodio había dejado una marca en sus corazones. Al salir del tribunal, los vecinos del pueblo se acercaron para felicitar a Isabel y Guillermo. Muchos expresaron su apoyo y admiración por su valentía al enfrentar la injusticia. Isabel, con una sonrisa tímida pero agradecida, agradeció a cada uno de ellos. Sabía que, aunque el camino había sido arduo, había valido la pena. Esa noche, en la finca, Guillermo e Isabel celebraron su victoria en la intimidad de su hogar. Compartieron una cena sencilla pero llena de significado, rodeados de las luces cálidas de las velas y el aroma del pan recién horneado. Mientras brindaban por su amor y por la justicia, sabían que este capítulo de sus vidas había fortalecido su vínculo y les había enseñado el valor de la verdad y la perseverancia. La casa de piedra, que tantas veces había visto tormentas y soles abrasadores, ahora se llenaba de una luz especial. Era una luz de esperanza, de promesas renovadas y de un futuro construido con el esfuerzo de dos personas que habían atravesado pruebas que habrían derrotado a muchos. Guillermo e Isabel habían ganado la batalla legal, pero más allá de eso, habían conquistado algo mucho más valioso: la confianza del pueblo y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Aquella mañana, el aire fresco de la primavera llenaba el valle con el aroma de flores silvestres y tierra recién arada. En el jardín, los primeros brotes verdes asomaban tímidamente entre la tierra oscura, símbolo de la vida que renacía y de la paciencia necesaria para que los sueños fructificaran. Isabel salió al porche con una sonrisa en el rostro, contemplando el paisaje que ahora sentía como suyo. No era solo la finca que habían cultivado juntos, sino la comunidad que les había acogido, las personas que habían tendido la mano en los momentos difíciles y la promesa de un futuro compartido. Guillermo apareció a su lado, con las manos aún manchadas de tierra por el trabajo de la mañana. La miró con esa mezcla de orgullo y ternura que solo un hombre que ama profundamente puede mostrar. Sin palabras, se tomaron de las manos y caminaron juntos hacia el campo. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí», dijo Isabel con voz suave. «No solo por la lucha, sino por todo lo que hemos construido». Guillermo asintió. «Lo que nos une es más fuerte que cualquier papel o amenaza», respondió. «Nuestro hogar es este lugar, pero también es la gente que nos rodea y la vida que hemos decidido compartir». Recordaron las largas noches de desvelo, las dudas y temores que a veces los asaltaban, pero también las risas compartidas, los pequeños momentos de ternura y la firmeza de sus promesas. Ahora, con la sombra de Victoria y sus engaños ya lejos, podían mirar hacia adelante sin miedo. La finca sería ampliada, con un nuevo taller donde Isabel podría dedicar más tiempo a su pasión por la costura y el tejido,
y un pequeño huerto para alimentar a la familia y a los vecinos. Pero más allá de lo material, sentían que habían encontrado algo invaluable, un amor basado en la verdad, la comprensión y la solidaridad. En los meses siguientes, la vida volvió a la normalidad, pero con una intensidad renovada. Los días se llenaban de trabajo y planes, de visitas de amigos y vecinos que celebraban la valentía de Isabel y Guillermo. En las fiestas tradicionales del pueblo, Isabel ya no era la forastera, sino una mujer respetada y querida, cuyo compromiso con la comunidad se reflejaba en cada gesto. Guillermo, orgulloso de su compañera, la presentaba como su esposa y su igual, y juntos participaban en las celebraciones, simbolizando la unión de dos mundos que habían encontrado un punto común. Un día, mientras caminaban por el campo observando cómo el sol doraba las espigas de trigo, Isabel se detuvo y miró a Guillermo. ¿Sabes? Todo lo que hemos vivido me ha enseñado que la vida no es perfecta, pero es hermosa en su imperfección. Guillermo sonrió, y que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo lo enfrentamos. Isabel asintió, y con una sonrisa cómplice añadió, ¿crees que estamos preparados para lo que venga? Él la miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. Contigo a mi lado, no hay tormenta que no pueda soportar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, ambos se sentaron sobre una roca, tomando la mano del otro. En ese momento, sabían que el futuro era una página en blanco que escribirían juntos, con paciencia, amor y esfuerzo. Y tú, querido lector, ¿qué harías si te encontraras en medio de una situación donde tu verdad y tu amor son puestos a prueba? ¿Serías capaz de luchar con la misma valentía y esperanza? Porque en la vida, como en esta historia, no se trata solo de ganar batallas, sino de construir puentes que nos unan más allá de las adversidades.